Disculpad. Bueno, como decía, la charla va a estar dividida en dos partes. Una en la que voy a hablar sobre releases, básicamente cómo automatizar. Y la segunda parte va a estar más centrada en el continuous deployment con herramientas como Travis o Spinnaker. Pero primero, bueno, ¿quién soy? Realmente, bueno, no opino que sea muy importante, pero como todo el mundo las está explicando quién es cada uno, pues soy un backend developer. He estado trabajando desde hace 7-8 años en varias empresas como Softonic en Barcelona, Shazam en Londres, Shipstead ahora en Barcelona. No soy muy activo en Twitter, pero quien me quiera buscar, soy Picayelos. No preguntéis, es un mote de hace bastantes años. Y como podéis comprobar, no soy muy bueno presentándome a mí mismo, pero bueno. Más importante, ¿quiénes somos? Shipstead no es una empresa, no es un nombre muy conocido, pero si os empiezo a decir nombres como por ejemplo Fotocasa, Vivo, Coches.net, Infojobs, os suena un poco más, ¿verdad? Básicamente Shipstead es una empresa que controla todos los bastantes marketplaces de Europa y algunos países en Asia y en América. Tenemos grandes nombres como Leboncoin, Subito, Blocket, Orfin por Europa. Y básicamente nos dedicamos a eso. Bueno, tenemos varias divisiones, pero tenemos bastantes esfuerzos en el tema de marketplaces, compraventas y tal. Pero en la oficina donde estoy trabajando estamos haciendo mucho hincapié en componentes globales. Entonces, estamos intentando desarrollar un montón de componentes que se pueden integrar en un montón de diferentes sitios. Entonces, tenemos un equipo tecnológico muy grande y, en mi opinión, bastante bueno. Aún así, estamos intentando contratar a mucha gente. Cualquiera que esté interesado, pues simplemente que al final de la charla me diga algo. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, básicamente es por el equipo en el que trabajo. Estamos trabajando como Engineering Productivity y somos un equipo de 15 developers. Aproximadamente, bueno, van y vienen algunos porque viene gente de otros sites de Francia y Noruega. Entonces, bueno, van y vienen. Pero básicamente somos un equipo que, como en otras empresas conoceréis, intenta setear estándares para que la productividad de los developers incremente. Intentamos construir herramientas para soportar el día a día de todos los developers, para intentar automatizar todos los elementos que se repiten una y otra vez. Bueno, en general simplemente pues eso, incrementar la productividad y que el developer dedique tiempo a desarrollar y no a temas que no debería. Somos bastante jóvenes, tenemos ya 2 proyectos entre manos. Uno es el Quality Gate, del cual voy a hablar un pelín en un rato, y después también tenemos temas de métricas, y todo el tema de métricas es relacionado con casi cualquier cosa que hacemos, desde Building Systems, Git, Code Reviews, Travis Builds, Deployments, cualquier cosa. La primera parte, entonces, hablará sobre automation. Básicamente aquí voy a explicar la historia de cómo el equipo empezó integrándose en uno de los development teams y se encontró con un environment que era bastante manual. Todo se hacía de forma manual y intentamos añadir automatizaciones para mejorar este flow. Ahora lo explicaré más en detalle. Como introducción, pues eso, The Land of Manual Releases. Cuando nuestro equipo empezamos solo con 2 personas, hará 8 o 9 meses, y el equipo no estaba maduro. Entonces, la primera forma en la que teníamos para ayudar era integrarnos en diferentes equipos. Entonces, lo que solíamos hacer es, vamos a un equipo, estudiamos cómo hacen las cosas, estudiamos qué pain points, qué problemas tienen a menudo, e intentamos dar una solución. Como podéis entender, esto no es un trabajo fácil, porque ir a un equipo del cual no conoces nada
que ellos no te conozcan y empezar a decir esto y esto y esto y esto lo podrías hacer mejor, pues no es fácil. Entonces es un poco también politiqueo y hay que saber decir las cosas. En este equipo en concreto, un poco de background, este era el equipo más grande de la oficina de Barcelona y el más antiguo, y básicamente se componía de legacy code. Era un monolítico que heredaron de Noruega y que intentaban evolucionar, pero que, bueno, como cualquier legacy project, pues tiene una lista de bugs bastante larga y que cada vez que intentas añadir algo rompes 3 partes diferentes del código y entonces esta lista de bugs se incrementa. En aquel momento los clientes no estaban demasiado contentos. Básicamente se quejaban de que era bastante difícil integrar el proyecto. El proyecto es básicamente un sistema de chat. Este sistema de chat se integraba en los diferentes websites, como hemos visto antes, de Infojobs, de Fotocasa o de donde sea. Entonces los clientes son los Infojobs, Fotocasa, Coches.net y tal. Son developers. Y estos developers se quejaban un poco de que el componente no era demasiado fácil de integrar, que contenía bastantes bugs y tal. Pero es que además es un producto que tenía una mentalidad de añadir features, añadir funcionalidades constantemente, con lo cual no dedicaban tiempo a mejorar el technical debt, a reducir la lista de bugs, sino a añadir más features. Y en un proyecto de este tipo, pues añadir más features conlleva añadir más bugs y entonces es un pez que se muerde la cola. Voy a hablar un poco del proceso de release, que es donde nos centramos. Y básicamente este proceso se puede describir en painful, long y error prone. Yendo un poco más en detalle, estos son unos números aproximados. Este es la longitud, bueno, cuánto tardaba en hacerse una release en media, ¿vale? Ahora os explicaré por qué tardaba tanto. Pero básicamente veis que, bueno, no es constante y la razón de que no es constante es de que hay un montón de procesos manuales en medio, entonces claro, eso hacía variar. Pero podemos ver más o menos que hay una media de 30 horas, 32 aproximadamente. ¿Qué implica que estas releases sean tan largas? Bueno, implica que la cantidad de releases que haces al mes es mucho más reducida. No sé si veis los números, pero hay una media de 4 releases al mes, más o menos, que eso implica una release a la semana. Pero la línea roja, que es más importante quizás, es la cantidad de veces que se intentó hacer la release y algo falló. Entonces, fallamos más que intentamos. Es un poco... Entonces, cuando nosotros nos integremos en este equipo y vimos estos números, lo primero que dijimos es, bueno, creo que vamos a intentar meter un poco mano aquí. Esto me lleva al capítulo 2. ¿Qué es lo que hicimos, lo que vimos, lo que decidimos y cómo lo resolvimos? El approach que tuvimos básicamente fue ver qué tempestad había, cuál era el release process específicamente, en detalle, qué pain points había y qué es lo que nosotros queríamos conseguir. En cuanto al tech stack, bueno, muy por encima porque tampoco afecta mucho, excepto la parte de la derecha. Usaban GitHub, hacían continuous integration con Travis, usaban Jenkins para hacer los deploys y básicamente el código, los servidores vivían en Amazon, ¿vale? Pero hay un componente muy importante de este stack, que es el que se ocupaba de las releases, y ese componente es humano, que es la herramienta más cara y más llena de bugs que podemos tener. Esta slide no sé si la vais a poder ver desde atrás, pero no voy a entrar mucho en detalle, ¿vale? Esto es un gráfico real que había en la documentación del proyecto y es el proceso de release. Sin entrar mucho en detalle en la parte de abajo, no sé si os fijáis en la primera línea, que hay un montón de clic, 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 manual testing, clic, clic, clic. Bueno, pues significa que... y otro detalle es que todas las cajitas de abajo, que son stages, no están interconectadas.
¿Qué significa? Que para cada paso teníamos que triggerarlo a mano. Este manual testing de medio, cada vez que queríamos hacer una release, estaba ahí. Y eso era uno de los principales bottlenecks que teníamos. Muy por encima, lo que intentaban aquí era, bueno, decidían que querían hacer una release de un candidato, que es normalmente un commit hash, y creaban una branch que empezaba release barra y la versión de la branch, la subían a GitHub y Travis detectaba automáticamente esta branch, que es el único sitio en el que había algo automático. Hacía el build de esta branch, generaba las AMIs, que son Amazon Machine Image, si no recuerdo mal, y las subía. Y después empezaba la parte de Jenkins, en la que deployaban estas AMIs en un entorno de preproducción, ejecutaban los tests end-to-end test en ese entorno, y cuando estaban contentos había la parte de manual testing, que básicamente era uno de los dos managers bueno, inspeccionando de forma manual los cambios y haciendo test de regresión, asegurándose que no había nada roto y tal. Después el tema continuaba con, hacemos un deploy de lo mismo pero en producción, ejecutamos los mismos tests en ese entorno y si estamos contentos pues hacemos el switch en los DNS. Vale, esto básicamente es cómo está compuesto el proceso de release anteriormente. Los principales pain points, no sé cómo traduciría esto en español, dolores, no sé. Había 4 temas importantes. El primero es que el releaser, la persona que se encargaba de hacer la release, se tenía que dedicar todo el día a ello. Tenía que estar todo el rato, clic, inspeccionando, clic. La parte de manual testing es, bueno, a nadie le gusta estar cada vez que quieres hacer una release, testear de forma manual todo. Eran los managers los que se dedicaban a esto y los managers no tenían un calendario bastante limpio, eran más bien que estaban llenos de reuniones, con lo cual no podían estar todo el rato dedicándose a tal. Pero eran ellos los que querían hacer el testeo manual, así que era un poco difícil de solventar esa situación. Y había una parte también en la que nos dimos cuenta que los end-to-end tests no eran determinísticos. Quiere decir, a veces fallaban y la forma que tenían de solucionarlos es ejecutarlos de nuevo, porque sabían que habían fallos puntuales que no eran debido al código, pero era debido a cómo se había deployado la aplicación en el environment. Seguramente porque no habían esperado lo suficiente, porque, bueno, 1000 cosas. Esto es un dibujo muy curioso. No sé si todo el mundo conoce la pirámide de test. Básicamente es cómo deberías distribuir los diferentes tipos de test en tu aplicación. Abajo tenemos los test unitarios. No voy a entrar en el tema de qué significa cada palabra o si vosotros utilizáis la palabra integración o system o... Básicamente la idea es de test unitarios, que son rápidos y deberían ejecutarse cada vez que hacemos un build y tal. Tienes que ser pues la mayoría, 70-80%, depende de la aplicación. Después tienes test de integración y después tienes test end-to-end. Y conforme vamos subiendo, pues la cantidad es menor. Este es el dibujo que tenían sus tests. Tenían un 70% de test unitarios, con lo cual está bien. Después apenas tenían test de integración y lo que tenían eran muchos test end-to-end. El problema aquí era que esta suite de test tardaba como 40 minutos en ejecutarse y había muchos tests que se podían mover abajo a la parte de integración, con lo cual ahorraríamos recursos y tiempo y tal. Pero bueno, este era cómo estaban distribuidos. Creo que uno de los principales problemas es que estaban muy cómodos escribiendo end-to-end test por el framework que utilizaban, pero no tanto con los de integración. Entonces era solución fácil, bueno, pues todo lo metemos a end-to-end. Y bueno, básicamente lo que decidimos fue eliminar todas las partes manuales. Específicamente los tests. Todos los tests que son manuales siempre se pueden
casi siempre se pueden traducir a test automáticos. Conectar todos los jobs. En Jenkins había como, no sé, creo que eran 5 jobs diferentes y queríamos conectar todos ellos. Eliminar todos los tests que son flaky o solucionarlos o lo que sea. Y este último, Algoritries, básicamente el tema es que cuando hacíamos un deploy, el job de Jenkins no se esperaba que el deploy estuviese funcionando. El job de Jenkins ejecutaba el comando para Amazon y decía deploy a esto y ya está. Entonces la gente tenía que inspeccionar manualmente en Amazon cuando estaba todo el stack subido y funcionando. Entonces lo que decidimos fue básicamente esperar hasta que el stack dé un health check positivo para que el job se acabe y entonces sepamos que podemos continuar. Y después de un par o 3 de semanas, pues llegamos con la One Click Release. Esto es cómo pinta ahora el diagrama después de lo que hicimos, ¿vale? Entonces, os podéis fijar en la parte de arriba, está casi vacía de clics. Hay un par de clics al final, pero la razón es que el proceso de release es bastante nuevo. Este diagrama es de hace unos meses y querían experimentar con él antes de sentirse cómodos y hacer el switch de DNS de producción. Pero básicamente todo lo que está entre medias no hay nada manual. Los jobs están conectados los unos a los otros y tal. Y la única interacción del principio es cuando queremos ejecutar cuando queremos empezar la release. No hace falta entrar mucho más en detalle. Básicamente porque de cara al manager o de cara a las personas que no están haciendo la release, este diagrama se puede reemplazar bastante fácil con este, ¿vale? Entonces un clic, hay una caja negra que hace lo que quiere hacer y tienes tu código en producción. Este era nuestro goal. ¿Cómo empezábamos? Escribimos un script bastante sencillo para que esto lo hiciera automático. Hay algunos equipos que están integrando este script como un plugin de Gradle o, bueno, mil cosas, pero básicamente la idea es hacerlo automático, ¿vale? Que tú haces una ejecución de un script y ya te lo haga todo. En este caso, el script que hacía una release, básicamente recibía la versión de la release y recibía el commit hash de lo que querías releasear, a no ser que tú quisieras hacer una release de donde estabas en ese mismo momento. Entonces, pues, básicamente creaba lo mismo. Lo que hacía antes la gente manual, pues hace de forma automática, que es una branch que se release tal, le cambias la versión en tu proyecto, la subes y dejas que Travis haga lo suyo. Travis, como he explicado básicamente, empieza cuando escucha que hay un push en una rama determinada, hace el build del proyecto, genera las AMIs de los jars que se han generado y Travis ahora, en vez de pararse y ya está diciendo a Jenkins que ya puede empezar con la pipeline. Muy importante. Jenkins, no sé si todo el mundo está familiarizado con Jenkins o no, supongo que sí. Con las nuevas herramientas que están saliendo estos últimos años, quizás Jenkins no es la mejor opción para hacer pipelines de deploy. Pero si ya estás utilizando Jenkins y tienes todos tus jobs en Jenkins y tal, puedes utilizar un plugin de Jenkins que es una pipeline que básicamente te permite linkear los jobs. Si tienes 5 o 6 jobs que tienen que ejecutarse de forma secuencial, no hace falta que tengas que ir tú haciendo clic cada vez. Básicamente integramos el plugin en su pipeline y tenemos los cuatro jobs de los que hablaba antes: el deploy a un environment, el testeo, el deploy al otro y el testeo. Como podéis ver, no hay ningún punto intermedio de manual testing. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue traducir todos los testeos manuales a test de integración o end-to-end. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto?
Pues hicimos una bajada de lo que tarda hacer la release a unas 3, 4 horas, depende de... Al principio eran un poco más, estábamos un poco también retocando diferentes detalles, pero básicamente este se ha quedado en 3 o 4 horas. ¿Y cuál es la repercusión directa de que haya bajado tanto? Pues básicamente la cantidad de releases que se hacen a día de hoy pues, ha subido de 4 al mes a 10, 12 al mes. Pero mucho más importante, la cantidad de fallos podéis ver que se ha reducido drásticamente. Fruto de que ahora ya no estamos interactuando con la release, ahora es algo que se hace de forma automática y no hay errores humanos. Las releases no son más de 10 o 12, no porque no quieran, pero porque también se han dedicado a hacer otras cosas como por ejemplo bugfixing y tal. Lo bueno de esto fue que se dieron cuenta que añadir constantemente features y sin resolver el technical debt y sin resolver los bugs estaba haciendo el equipo mucho más lento y era bastante caótico. Entonces, gracias a esto también hubo un poco también de cambio de mentalidad y bueno, creo que en general fue algo positivo para el equipo. La verdad es que la mayoría de gente está muy contenta ahora. También incluimos otros temas como por ejemplo dashboards a lo largo de la oficina que mostraban el estado actual del deploy, así no tenía que ir la gente todo el rato a inspeccionar de forma manual a ver cuáles eran los problemas y tal. Mirando un poco arriba ya lo tenías. Y bueno, si os tenéis que ir de esta charla con un mensaje, creo que es tenéis que automatizar todo lo que podáis automatizar. Porque somos developers y nuestra tarea es desarrollar. Mi tarea como desarrollador no es todo el rato estar haciendo clics o todo el rato estar haciendo tareas como un mono, por decirlo así, con todo respeto. Debería hacer cosas que aporten valor a los proyectos, ¿verdad? La segunda parte, disculpad. La segunda parte habla de continuous deployment, que no es exactamente lo que hemos estado haciendo con el equipo anterior. Y mucha gente me dirá, pero sí, porque estáis haciendo el deployment todo seguido, automático. ¿Qué es realmente lo que no estáis haciendo que sea continuous deployment? Bueno, para eso primero vamos a hablar de un poco de definiciones, ¿vale? Porque creo que en este mundo, al igual que en el mundo de los tests, hay mucha gente que tiene definiciones distintas. Voy a intentar simplemente decir, vale, esto es lo que yo entiendo por continuous deployment, continuous integration, continuous delivery, y aunque no estéis de acuerdo, me vais a poder entender el resto de la charla. Básicamente, muy rápido, continuous delivery es que todos los commits deben ser deployables. Yo estoy diciendo que los deployemos. Significa que deben ser, el proyecto debe estar siempre en un estado en el que puedas hacer un deploy. Continuous integration, que todos los commits que haces en tu proyecto deben estar integrados con el resto del proyecto. Y el continuous deployment es que todos los commits deben estar deployados. O sea, la diferencia entre el primero y el tercero es uno que los preparas y otro que realmente estás haciendo. Pero un poco más en detalle, ¿vale? El continuous delivery yo lo veo como un approach, un cambio de mentalidad, en el que la gente hace commits frecuentes y pequeños. En vez de hacer las branches estas, las ramas que son interminables de 5.000 cambios, de 5.000 líneas cambiadas, que tú luego las subes, peta por todos lados y adivina cuál es el error. Con estos commits frecuentes y pequeños, pues falla algo, vale, es muy fácil de ir a ver el history y ver, vale, se lo ha cambiado este fichero, vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Evidentemente para features que son grandes, pues con un commit pequeño pues no dio abasto, entonces tenemos que también cambiar un poco y intentar hacer un poco de habilitar o no diferentes features. Básicamente esto lo que dice es, tú estás escribiendo código, pero que realmente no está siendo utilizado en producción, porque esta feature está escondida, no está habilitada o por lo que sea.
Una vez que todo el código de esa feature está terminado y está funcionando y tal, entonces habilitas esa feature. Y básicamente esta es la idea. El Continuous Integration, desde mi punto de vista, ayuda al Continuous Delivery que sea posible. ¿Cómo? Ejecutando una serie de checks cada vez que tú subes algo a producción. Hay diferentes herramientas para Continuous Integration, como por ejemplo Jenkins, Travis, otras Bamboo, TeamCity, bueno, no sé. Supongo que aquí en las salas seréis todos o bien de Jenkins o bien de Travis, si no me equivoco. ¿Cómo? Sí, cierto. Básicamente, pues eso, los builds pues sueles utilizar correr todos los test unitarios, empaquetar tu código en el jar o en lo que sea dependiendo de tu tecnología. Y la gracia está en que puedes recibir feedback rápido. No te tienes que esperar a acabar toda la feature, a subirla arriba a producción y que un usuario, o peor, el CEO, te venga y te diga, oye, que esto está fallando. ¿Sabes? Puedes recibir este feedback, lo puedes recibir mucho antes. Para que Continuous Integration valga la pena y sea útil, tienes que confiar mucho en tu suite de test. No vale a escribir test sueltos solo para subir el code coverage. Para mí el code coverage es un efecto secundario que deseamos, pero es un efecto secundario. Lo importante de los tests es que me permiten estar seguro cada vez que yo tengo que cambiar el código. Por último, el Continuous Deployment. No hay mucho que decir, simplemente que cada vez que yo comito algo, a la rama master se entiende, esto se sube a producción. Hay diferentes herramientas, está Jenkins, que, bueno, gente discutirá si realmente es o no un deployment tool. Está Spinnaker, que ha salido hace poco, bueno, y hay otras. También, el Continuous Deployment, desde mi punto de vista, es algo que al que no puedes llegar si el Continuous Delivery y el Continuous Integration en tu equipo es maduro. Si no es maduro, bueno, hacer Continuous Deployment es como jugar a la ruleta rusa. Aquí quería un poco hablaros de cómo nuestro equipo está utilizando bueno, el Development Workflow, el workflow de desarrollo, con las diferentes herramientas GitHub, Travis y otros. Y os lo voy a montar un poco como una película. Básicamente es como nosotros vemos el Continuous Integration y el Continuous Delivery, que no el Continuous Deployment. En esta película hay diferentes actores. Nosotros utilizamos Gradle como Building System porque básicamente somos Java y Scala. Y bueno, pues es el que más nos gusta. GitHub, utilizamos mucho GitHub, no solo en plan para mantener el código, pero también todo el tema de pull request para hacer las revisiones de código. Las pull requests, no sé si lo sabéis, voy a hablar en un momento de ellas, pero permiten checks, como por ejemplo, cuando yo quiero una pull request, abajo hay una sección que dice esta pull request se ha hecho el build con Travis y ha pasado o no. Entonces hay un link para ver los detalles. Nosotros hacemos bastante uso de todas estas herramientas, básicamente para automatizar todo el flow. Utilizamos Travis como Continuous Integration Tool, básicamente porque para nosotros la parte de Continuous Integration necesitamos que haya una herramienta tonta a la que yo le digo haz esto y que lo haga. Entonces Travis lo hace bastante bien porque tú le dices qué script quieres ejecutar para que se haga el build y se ejecute los tests, él lo hace y te enseña el log y ya está, no le pedimos nada más. Lo que sí que hace muy bien Travis es proporcionar entornos de diferentes tecnologías. Tú tienes Java o Scala y te proporciona un entorno con la JVM perfecto. ¿Tienes un proyecto en Python? Pues tienes tu entorno en Python. Y muy importante, ¿estás haciendo cosas en mobile con Android o iOS? Pues de forma relativamente sencilla, pues Travis te proporciona un entorno para ello. Otra parte importante es el Quality Gate. El Quality Gate es la herramienta que os hablaba antes, que es la que estamos desarrollando nosotros en nuestro equipo. Y el Quality Gate básicamente lo que hace es
poner una serie de estándares que todos vuestros commits deberían cumplir. Me explico. Por ejemplo, cuando tú haces un commit, puedes añadir errores, issues. Puede hacer que el code coverage baje o no, porque se reduzca la cantidad de tests o porque está subiendo código que no está testeado, etc. El Quality Gate básicamente evalúa este código y te dice si el código es válido o no. Hay otras herramientas, como por ejemplo SonarQube, a lo mejor más de uno lo conoce, que te pueden ayudar a hacer cosas similares. Artifactory es nuestro repositorio, básicamente subimos todos los jars, RPMs y todo lo que construimos lo subimos ahí. Y bueno, y nosotros. Esto es un poco el workflow que usamos. Básicamente comenzamos a trabajar, escribimos el código, hacemos una core review y lo integramos. Y a partir de la parte de integración nos olvidamos porque estamos utilizando continuous deployment. Entonces nosotros solo nos centramos en esta parte. Más concretamente, bueno, nosotros utilizamos un sistema de convenciones en el que cuando creamos una feature nueva, creamos una rama con un naming convention, en nuestro caso es feature barra el nombre, el ticket de Jira y lo que sea. Y bueno, y empezamos a trabajar. Aquí, bueno, no vamos a discutir si el TDD implica que tú escribes los tests antes o después o cuándo, da igual eso. Básicamente la idea es que escribimos nuestra parte del código y sea testeado. Muy importante, ejecutamos la Quality Gate, esto todo en entorno local. La Quality Gate permite evaluar el código en local, no hace falta que te esperes a subir el código, con lo cual tienes un feedback mucho más rápido. Y únicamente cuando estás contento con el resultado es cuando decides hacer el push. Creas una pull request en GitHub, más de uno supongo que lo habrá utilizado. Básicamente lo que te permite es ver en una UI bastante agradable los cambios que ha habido y te permite comentar si estás de acuerdo o no con según qué cambios. Entonces hay tres cosas que pasan en paralelo. Una es el code review manual por otros developers. Pero después está la parte de integración en Travis y está la Quality Gate. Estas dos partes de arriba básicamente van a poner checks en tu pull request y van a indicar a los desarrolladores si tu código está funcionando o no. Si todo pasa, pues adelante. Si no, pues a corregir. Como decía en otra parte, automatizad todo lo que podáis. Si yo, por ejemplo, sé que mi pull request va a ejecutar un build y va a intentar pasar el Quality Gate y yo sé que si esto falla voy a tener que cambiar el código, no me pongo a corregir el código de forma manual hasta que no tengo los resultados de los checks anteriores. Entonces, bueno, pues aquí un poco jugar también con no intentar repetir temas manuales y tal. Pero la Quality Check, se supone que antes de hacer push, el tío lo tiene que poner un comando para que pase la Quality Check. Sí. ¿Y eso no lo puedes automatizar? El tema es que los pre-commit hooks se pueden deshabilitar en local. O sea, no es tan fácil controlar que todo el mundo realmente lo ejecute. Otros son más brave, más valientes y no ejecutan la Quality Gate en local. Entonces, a día de hoy, porque además es un proyecto bastante nuevo, nos curamos en salud y hacemos que en el background también se ejecute cada vez que haces una pull request. Cuando estemos en un entorno en el que todo el mundo, por regla, ejecute la Quality Gate en local, pues entonces vamos a decir, vale, este paso ya no lo necesitamos. Bueno, esto es una parte de la pull request que podéis ver los checks. En este momento están pasando, pero si no, pues pondría una crucecita. Y si tú configuras tu repositorio para ello, puedes deshabilitar la opción de hacer el merge en el caso de que uno de los checks falle. Aquí veis que son required, eso significa que si fallan no me va a permitir mergearlos.
Para quien esté interesado y no haya utilizado esto, es muy sencillo. Con la API de GitHub haces un post a determinada con el commit de la rama y el estado y te lo planta ahí. Es muy sencillo. O sea, os aconsejo que lo miréis porque puede ayudar a hacer temas automáticos de forma bastante fácil. La parte de integración, básicamente lo que hacemos es ejecutar los tests, hacer el build de la aplicación, todo esto en Travis, lo montamos todo en un RPM o dev o lo que queráis y lo subimos al repositorio. Básicamente nos centramos en que si algo falla en Travis es una prioridad para nosotros. ¿Por qué? Porque si algo falla es porque hemos subido un cambio que es incorrecto. Y si el código está fallando y alguien sube más código encima, pues va a ser un poco problemático encontrar pues, lo que está pasando. Evidentemente, temas como, por ejemplo, no vayamos a construir los RPMs hasta que sepamos que los tests están pasando. Hay muchos equipos que, con el tema de paralelizar, ejecutan los tests por un lado, construyen los packages por el otro y fallan los tests, pero el job de los packages sigue haciendo lo suyo y lo sube y tal, y está llenando el repositorio de packages que son incorrectos. Bueno, tener un poco de cuidado con esto solo. Y bueno, una cosa con Travis, que es bastante útil también, ahora os voy a enseñar un poco, es cómo hacer que se deploye solo en ciertas ramas. ¿Por qué? Porque todo este flow se puede ejecutar en todas las ramas, pero a nosotros solo nos interesa hacer el deploy cuando son ciertas ramas. Lo siento por los que no podáis leer desde el fondo, pero básicamente a la izquierda os estoy enseñando la definición de un Travis YAML, que es un ficherito que ponéis en vuestro repositorio y decide cómo el build se va a comportar. Entonces aquí lo que estamos diciendo básicamente es haz solo el deploy para develop y para master, y para hacer el deploy ejecuta este script. De nuevo, es lo que hemos dicho antes, necesitamos solo un sistema que diga, vale, tú ejecuta esto y ya está. Lo importante para nosotros es que nos proporcione un environment para ejecutar los tests y tal, que no tengamos que rompernos la cabeza con el tema de dependencias. Otra cosa bastante importante de Travis, que si no recuerdo mal, en los tiempos en los que utilizaba Jenkins no proporcionaba, era que hay un auto-scaling de workers, que si hay mucha demanda, pues que se lancen más workers y tal. Y este básicamente es nuestro sistema de continuous integration en el equipo. Y ahora la parte de deployment la hacemos con Spinnaker. No sé si todo el mundo ha oído hablar de Spinnaker, es una herramienta bastante nueva. Spinnaker básicamente bueno, es un delivery platform que es open source, ¿vale? Y bueno, somos contribuidores de esta herramienta y después hay otras empresas más pequeñas como Netflix, Microsoft y Google que también están colaborando, pero bueno. Bueno, pues esta herramienta básicamente lo que te permite es construir pipelines en las que tú estás escuchando algo, ahora os explicaré un poco más en detalle, construyes tu pipeline en la que estás deployando y ejecutando tests y lo que sea y ya está. O sea, lo mismo que estaba haciendo con Jenkins antes, pues con Spinnaker. Lo bueno que tiene Spinnaker es que al ser open source y hay diferentes compañías empresas que están colaborando en él, cada uno da soporte a lo que necesita. Entonces, pues hay mucho soporte para Amazon Web Services, para Kubernetes, pero si utilizáis también Microsoft Azure, OpenStack, Cloud Foundry o el Cloud Platform, pues vosotros también encontraréis soporte. Como podéis ver, está todo muy enfocado en cloud providers. El concepto es un poco como las muñecas rusas, que es una dentro de otra. Básicamente tenemos equipos o proyectos. Estos equipos tienen aplicaciones. Una aplicación es básicamente un servicio que corre en una máquina. Cada servicio tiene diferentes pipelines y las pipelines tienen diferentes stages. Entonces, más de uno me dice, ¿pero por qué querrías tener más de una pipeline para un servicio? En nuestro caso, por ejemplo,
tenemos dos pipelines, una es para el entorno de desarrollo y otra es para el entorno de producción. Realmente cuando estamos haciendo una release, estamos utilizando la pipeline de producción. Pero hay veces que necesitamos tener nuestro código en un entorno en el cloud sin que esto sea una release, simplemente para que nosotros queramos jugar con él, y entonces hacemos un commit a la branch de develop y la pipeline de dev se va a lanzar automáticamente y vamos a tener el código en un entorno de desarrollo, pero arriba. Pues una de las razones por las que nos es útil los diferentes pipelines. ¿Cómo lanzamos estos pipelines? Hay diferentes, de nuevo hay diferentes integraciones. Jenkins y Travis básicamente es cuando un job de Travis o de Jenkins finaliza, Spinnaker lo está escuchando y se va a lanzar automáticamente, pero podemos hacer integraciones también con Git, en plan, cada vez que haces un push a una branch o haces un merge o lo que sea, ejecutar el Spinnaker directamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no necesitas un Travis o un Jenkins, quieres que Spinnaker lo haga todo. Lo puedes también ejecutar como cron. Hay gente que no le gusta hacer deploys durante el día porque no quieren afectar a muchos usuarios, pues tienen un cron por la noche que simplemente hacen un release de su producto cada noche. También se puede hacer un poco más complejo y hacer que una pipeline triguee a otra y tal, pero bueno, tampoco vamos a entrar en... esto es como cómo se ve una pipeline en nuestro proyecto. Básicamente el tema de configuración no es solamente un stage, básicamente son dos stages. Uno donde hacemos el bake. Bake básicamente es coger el RPM que yo te he generado desde Travis y que está en Artifactory, cógelo y transfórmalo en una AMI. Y el deploy básicamente es coge esta AMI y súbela a este autoscaling group que te he definido. Entonces la pipeline es muy sencilla. Y si fuéramos al configure, a la configuración, veríamos que es bastante sencillo también, porque yo elijo el stack y ya está. Entonces, veis que hay bastantes más opciones que no vamos a entrar en detalle, pero por ejemplo, clusters o load balancers, security groups, tú puedes definir allí toda tu definición de stack y desde la configuración decir, vale, pues ahora coge este o el otro. Desde el punto de vista de configuración es bastante sencillo. Esto es un poco más complejo, en la que estoy añadiendo más stages simplemente para que lo veáis. Esta no es nuestra pipeline real. Cuando hacemos el bake de nuestro producto, pues podemos meter un stage que sea end-to-end test, que simplemente, seguramente sea un script que tú pongas lo que quieras ejecutar. También podemos poner un manual judgment, que esto no va mucho en el tema de continuous deployment, pero Spinnaker esperará a que alguien coja, vaya y le dé a clic para que continúe el pipeline, porque quieras hacer un poco de inspeccionar manualmente qué es lo que ha pasado, tal. O sea, hay diferentes stages, no solo hacer el bake y deploy, es bastante completo. Por último, Spinnaker también proporciona una API y todo es un JSON. El pipeline es un JSON, tus servidores son JSON. Esto ayuda mucho al tema de automatizar. Como he dicho antes, todo lo que puedas automatizar, pues bienvenido sea. Y crear una pipeline manual desde el principio, pues para gente que no está acostumbrada, pues es un poco tedioso. Si tú tienes un JSON en el que cambias los campos que tú sabes que quieres cambiar y se lo mandas a Spinnaker por la API, pues ya está hecha. Te ahorras bastante tiempo. Esto también te permite que el código de infraestructura viva en tu repositorio. Si tú sabes que tu servidor tiene que cambiar, lo pones en tu repositorio, subes los cambios y Travis o otra herramienta va a coger estos cambios y los va a lanzar a la API de Spinnaker. No queda mucho tiempo, lo siento, pero básicamente gracias por atender y si alguien tiene alguna pregunta, pues seguramente luego pues me podéis decir algo.